Últimamente he escuchado bastantes teorías interesantes sobre la serie del Mentalista, pues muchas cosas quedaron con dudas, muchas cosas quedaron con huecos de guión y realmente nunca se explicaron y sobre todo personajes forzados a hacer algo que no se esperaba. Como gran fan del Mentalista, he sacado sin fin de videos a lo largo de años, estableciendo mis ideas y suposiciones sobre temas importantes. Uno de ellos fue saber la identidad de Red John, pues todos sabemos que el que McAllister fuese la cara detrás de todo aquel personaje macabro y sin emociones que nos hizo ver la serie, hizo que muchos fans se decepcionaran del resultado final. He hecho varios videos acerca de este tema, pero parece que muchos, aún hoy en día, mencionan que Patrick Jane realmente fue Red John, que consideran y mencionan que el director Bruno Heller comentó que en el guión o el papel de Patrick Jane era ese, bueno, era ser Red John, pero claramente yo no lo creo así, y aquí te daré una explicación razonable y lo que se acerca mejor a una versión definitiva. Pero antes de iniciar he podido crear algunas ideas acerca de este tema, en caso de que Patrick Jane sí fuese pensado como Red John, y son tres en total, pero claramente cada una tiene algo en contra. ¿Empezamos? Una de las teorías o mis teorías es acerca de que Patrick Jane desviviría a su esposa e hija por el motivo de su trabajo, pues el que fuese un psíquico reconocido y el estar ganando dinero con el dolor ajeno cegó bastante la mente de Patrick, que lo hizo codicioso y arrogante, pues en un capítulo Bosco le dijo a Patrick que su esposa le comentó en reiteradas ocasiones que dejara ese oficio, pues le traería problemas. Podemos entender esto en el punto en que la esposa de Patrick intentaría desenmascarar la falsedad de Patrick, pero este, en un ataque de ira, la desviviría. Con esto haría lo mismo con su hija y después intentaría aparentar dolor. Haría que se volviera como lo que conocemos como Red John, pero aún intentaría entender si esto exactamente puede pasar. Otra teoría puede ser como la película La Isla Siniestra, película donde participa Leonardo DiCaprio y Mark Ruffalo. Esta historia en general trata de un agente de policía y su compañero que buscan en un hospital psiquiátrico a un pirómano asesino, quien le quitó la vida a la esposa e hijos del protagonista. Pero un giro interesante es saber que realmente que el asesino fue el protagonista y su compañero es realmente su psicólogo. Y la isla, aunque sí es un hospital psiquiátrico, en él hacen experimentos e intentan curar la locura. El protagonista fue un paciente de ese mismo lugar que creó la historia de un asesino para ocultar la verdad, pues él había sido el asesino de su esposa, ya que ésta asesinó a sus hijos en el lago cercano de su casa. Esto creó una ruptura mental en el protagonista que lo hizo crear una falsa historia y buscarse a sí mismo. Algo similar puede pasar con Patrick Jane, una historia similar, en la que yo creo un poco más, en el sentido de que como tal Patrick Jane no fuese pensado como Red John, sino más bien con el tiempo Red John lo estuviera volviendo su discípulo, algo parecido a lo que hacía Hannibal Lecter con la estudiante del FBI, o como la serie de Hannibal donde el psiquiatra Hannibal condiciona mentalmente al protagonista para que éste asesine por él y se vuelva su discípulo. Algo parecido puede pasar con Patrick Jane, pues en más de una ocasión Red John le comentó que se uniera a él, y queramos o no, en más de una ocasión Red John hizo que Patrick Jane asesine y se volviera alguien apático y sin emociones, pues Patrick conscientemente hacía que otras personas asesinen por él, como en el capítulo piloto. Pero aún así, pienso que Patrick Jane no pudo ser Red John y no creo que el director haya pensado en ello. ¿Por qué digo esto? Pues desde el capítulo piloto del Mentalista ya nos están mostrando la tragedia de Patrick Jane y el trauma psicológico que este le dejó, el asesinato de su familia a manos de un asesino serial apodado Red John, que para ese entonces ya llevaba como 10 víctimas. En ese punto Patrick era un psíquico muy famoso, pues estafaba a la gente con su gran inteligencia de manipulación y otros factores propiamente psicológicos. Vemos que antes Patrick Jane gozaba de una vida normal y tranquila,
tranquila después de ofender a Red John en televisión nacional es que este asesinaría a su esposa e hija como venganza. Entonces, desde este punto, está totalmente descartado que Patrick Jane fuese pensado como Red John o que tuviera alguna personalidad múltiple o algún desequilibrio mental que le hiciera acabar con su propia esposa e hija en algún arrebato de psicosis, pues antes de todo Patrick era alguien sanamente. Está claro que había un asesino serial que existió mucho antes. De hecho, en algún capítulo nos muestran los inicios de cómo Patrick se acercó al BIC y se unió a ellos para buscar venganza, pues claramente se le nota afectado y con signos de despersonalización por el trauma que le ha dejado. Es con eso que deja toda la estafa y dedica su tiempo a hacer el bien. Si bien Patrick Jane tiene ciertos rasgos notorios como sus ojos que parecen estar dilatados mucho, se especula desde ahí que está bajo hipnosis de Red John y es ahí donde puede entrar mejor mi versión. Si bien Patrick Jane es imposible que sea Red John, pues jamás mostró algo diferente, si pudo estar siendo manipulado inconscientemente por Red John. De esta forma, siempre estuvo un paso adelante de él, pues el propio Patrick le daba toda información. Porque realmente no hay alguna teoría exacta que haga pensar que Patrick era realmente Red John, y la mayoría de las historias o teorías están hechas por fans. No hay evidencia donde Bruno Heller haya comentado que Patrick fuese pensado como Red John, pues no considero que Patrick Jane tenga una doble vida, o cuál fue el asunto o el motivo por el cual Patrick Jane terminaría con la vida de su propia esposa e hija. Si desde su infancia de Patrick Jane se nos mostraba como un niño de corazón noble y queriendo hacer el bien, a pesar de los estragos que le hacía pasar su padre, que después sus habilidades lo llevaron a su ruina. Porque un dato más como última evidencia, el propio Bruno Heller comentó que escogió a Shannon Berkeley, Thomas McAllister en El Mentalista, por las similitudes con el asesino serial Kate Jesperson, apodado el asesino de la cara sonriente, pues ambos nacieron en 1955 y el nombre de Shander creaba el alias de Red John en su nombre, pero al revés, y se puede intuir que utilizó el apellido de Jesperson del asesino original, ya que probablemente encontramos el nombre de John entre ese apellido. Pero aún así pienso que ese giro donde Patrick revela que es Red John catapultaría a la serie como una de las mejores sin duda. Si el director hubiese pensado en ese cambio, obviamente lo haría, pero obviamente no lo tuvo pensado.